Bien, queridos estudiantes, no sé si hay tal vez alguna duda por lo que expliqué la hora anterior. ¿No? Bien. Bueno, entonces estaremos atentos con respecto a qué es lo que digan las autoridades con respecto a la modalidad. Puede ser que en el transcurso del ciclo ya nos toque volver o tal vez hacer una modalidad híbrida. Eso quizás no depende solamente de nosotros, sino que hay que tomar una decisión colectiva. Bueno, entonces les voy a indicar, les voy a compartir la pantalla para mostrarles el cronograma de presentación de las tareas. ¿Sí? Fíjense, aquí en el texto que seguimos es John Hospers, La conducta humana. Yo les envié esto hace más de un mes con el objeto de que si mediando la buena voluntad de ustedes y la disponibilidad de tiempo, si hubieran querido avanzar un poco, ya tenían ustedes el texto para poder leer, si es que les parecía bien. Entonces, aquí tienen en la primera columna el número del capítulo. Obviamente no vamos a leer todo el texto. Y en la segunda columna está el número de la sección o de los parágrafos, de los acápites dentro de cada capítulo. Y en la tercera columna, el título del capítulo o de la sección. ¿Sí? En cuarto lugar, tenemos de qué página va esa sección. Luego viene el número del deber o de la tarea. Entonces tienen de la 1 hasta la 11. Hasta aquí, este texto 11, bueno, es el capítulo 5, sección 13, objeciones y aplicaciones a la teoría utilitaria. Esto le vamos a dividir en dos capítulos, perdón, en dos secciones para tener el puntaje sobre los primeros 25 puntos de aprovechamiento 1. Y luego, bueno, ya estamos aquí, la segunda parte y última de esta sección 5.13 será para el 3 de diciembre. Acá está, perdón, acá está la fecha de entrega. Aquí tienen octubre, noviembre, diciembre y terminamos el 28 de enero. El último día de clases me van a presentar la tarea número 17 y aquí finalmente está el puntaje que está de acuerdo al número de páginas que ustedes tienen que procesar. Esta tabla, y bueno, les comunico que en el receso he cambiado aquí, estaba inicialmente para el día de mañana, octubre 1. Es decir, siempre excepto esta primera asignación, siempre coincide con días de clase que me tienen que presentar las tareas. La planificación estaba hecho de acuerdo con las horas que están en el horario. ¿Sí? Bueno, entonces, tienen aquí el contenido de la materia, ¿sí? Y sobre esto saco 50 puntos de la evaluación. Aprovechamiento 1 y 2. Bien, entonces ahora quisiera pasar al primer punto del programa, ¿sí? Pero, bueno, a ver. Bien, entonces Bien, empezamos nuevamente. Bien, queridos alumnos, ahora en esta segunda parte de la clase voy a empezar con el primer punto del programa, que es la cuestión de la ética. ¿Sí? Bien, entonces, manos a la obra. ¿Sí?
Ya. A ver, verán, quisiera, en primer lugar, empezar con la etimología, ¿sí? De qué raíces viene. Entonces, al respecto, algunos diccionarios toman una etimología, otros toman una segunda, y un tercer tipo de diccionarios eh, combinan ambas. Yo voy a hacer lo, lo tercero, ¿sí? Entonces, la palabra ética tiene dos raíces griegas. Entonces voy a escribir ambas. Y la primera es, bueno, la transcripción latina da igual, es ethos, pero como sabemos que en griego tenemos la epsilon y la eta, bueno, en latín también hay una E corta, una E larga, y eso tiene efectos en la pronunciación para ver cuántas sílabas tiene. Todo eso está arreglado. Entonces, la primera raíz de donde proviene la palabra ética es ethos, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, tenemos aquí espíritu áspero y espíritu circunflejo, y acá igual espíritu áspero y acento agudo. Recuerden, la eta se pronuncia como si fuera en dos tiempos. Entonces, si hay, y en ambos casos tenemos al latín ethos, ¿sí? La diferencia entre la eta y la epsilon, o la epsilon, es que la eta la pronunciamos, como decir, en dos tiempos, ethos y ethos. Ethos, ethos. Bueno, eso si quisiéramos ser estrictos, pero en la transcripción latina se pierde esa diferencia, de modo que tenemos simplemente ethos, ¿sí? ¿Qué significa ethos? La primera raíz es carácter, ¿sí? Y la segunda significa costumbre. Es lo mismo que en latín es mos, ¿sí? Mos moris, ¿sí? Esto es en latín. Mos igual significa costumbre, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a la etimología, lo que significa la ética, en primer lugar, era algo que tiene que ver con el carácter. Y esa es la concepción que tenían los antiguos, empezando por Sócrates, Platón, Aristóteles y las escuelas helenísticas, principalmente estoicos y epicúreos. Para ellos, la ética no era los problemas que trata de resolver la ética, no tenían tanto simplemente una mera curiosidad intelectual de saber cuál es la respuesta a ciertos problemas, sino que la ética era eminentemente práctica. Y eso es explícito. Yo les voy a leer una frase de Aristóteles que textualmente dice así: no se enseña ética para saber qué es la virtud, para saber qué es la virtud, sino para ser virtuoso. Y la virtud es una característica de la personalidad, del carácter de la persona, ¿sí? Algo que le identifica a ella. Bien, entonces, esa es una concepción de la ética, ¿sí?
tiene que ver con formación del carácter, la práctica de la virtud, de los valores. ¿Sí? Entonces, formación, formar la persona. Eso, con otras palabras, significaría que la ética tiene que tener como resultado algo que no es puramente intelectual, como una actividad racional, sino que tiene que formar a la persona, formar la conciencia, formar la personalidad. ¿Sí? Y esto, por favor, habría que tomarlo al pie de la letra. ¿Qué significa formar? Formar significa dar forma. ¿Y eso qué significa? A su vez, para ello, pensemos en un alfarero, alguien que trabaja con arcilla, que nos hace una vasija, puede hacernos un pozuelo, un jarro, un jarrón. Tienen ellos una maquinita que da vueltas, ¿sí? Pedalean y está ahí una plataforma dando vueltas y eso sirve para hacer, por ejemplo, un pozuelo. Entonces tienen la arcilla ahí hecho masa, pero con las manos le van moldeando. Eso es dar forma. ¿Sí? Entonces, asimismo, habría que dar forma a la persona, a la conciencia, al carácter. Formar ciudadanos, buenas personas, buenas gentes. Eso tiene origen en la primera raíz, ethos, que tiene que ver con el carácter. ¿Sí? La segunda raíz, ethos, ¿sí? Significa costumbre, algo que hacemos habitualmente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Cuenca se acostumbra a comer mote, más que en otras ciudades. Por ejemplo, en cambio, en Ambato es más, se come el pan en vez de mote. Son costumbres alimenticias. Una persona puede tener la costumbre de levantarse todos los días a las 6 de la mañana. ¿Sí? Llueve o escampe, haga frío o no, esté cansado o no, independientemente de a qué hora se acostó, a las 6 está en pie. Esa es una costumbre. Podemos hablar de también los otobaleños tienen su vestimenta, su atuendo, su forma de llevar el pelo. Esas son costumbres. ¿Sí? Las cholas cuencanas tienen su sombrero, tienen la pollera. Igual eso entra dentro de las costumbres. Y cuando vemos a una chola cuencana que en vez de sombrero de paja toquilla, lleva una gorra, o sea, una visera, ya nos llama la atención porque está fuera de la costumbre, ¿sí? Y por supuesto que cuando una hija una hija sobre todo, de una chola cuencana ya usa blue jeans y zapatillas, entonces ya no está siguiendo las costumbres de sus papás o de sus abuelos. ¿Sí? Costumbres, ¿ya? Bueno, eso es ethos. Según la corriente empirista, la ética es el estudio de las costumbres. Eso según el empirismo. Recuerden, esto vimos en vocabulario filosófico. ¿Sí? ¿Qué costumbres tienen los salasacas, los shuaras, los esquimales? ¿Qué costumbres tenían los espartanos? Y así por el estilo. Los romanos del siglo III antes de Cristo. Son costumbres. Obviamente las costumbres cambian. ¿Sí? Pero igual, tienen un cierto peso. Y es difícil cambiar las costumbres. Pero no es imposible, obviamente. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar desde un punto de vista dinámico, histórico. Bien. Ahora, y fíjense, nuestra palabra moral, ¿sí? A diferencia de ética,
se origina del latín. Y aquí está mos moris, nominativo y genitivo, de la tercera declinación. La raíz de esta palabra es mor, con la R. La R desaparece en el nominativo. Por eso siempre he puesto que en el nominativo no siempre está la raíz pura. Por eso los diccionarios tienen que dar la forma del nominativo, del genitivo singular. Moris, de ahí viene moral. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces, moral solamente coincide con la ética en la segunda raíz. ¿Sí? Bueno, hablando estrictamente, desde el punto de vista etimológico, la palabra ética tiene dos raíces. En cambio, la palabra moral solamente tiene una raíz. ¿Sí? Moral viene de mos moris y mos moris es traducción de ethos, pero no es traducción de ethos. ¿Sí? Ethos. ¿Sí? Bueno, ese rato se me viene la duda. Puede ser que ya, para la próxima clase les consulto, puede ser que la segunda palabra eh, tenga algo que ver con el carácter. Ya voy a ver. ¿Sí? Bueno, ya. A ver, entonces, verán, cuando hablamos de costumbres, sabemos que los pueblos tienen distintas costumbres y eso es una cuestión básicamente como de describir cómo actúan las personas. ¿Sí? Yo simplemente puedo observarles, un antropólogo, un psicólogo, simplemente observando podría tratar de ver cuál es su modo habitual de comportarse. ¿Sí? Entonces, aquí esto es algo empírico, algo que se ve, que se observa. Entonces, esto es descripción. ¿Sí? Bien. En cambio, cuando hablamos de carácter, formar el carácter, se supone que puede haber un carácter bueno, un carácter malo, uno deseable, otro condenable. Entonces, ahí hay un aspecto de normatividad. ¿Sí? ¿Cuál sería el carácter ideal que uno debería tener? Cuando hablamos de virtudes y de vicios, esas palabras tienen una carga negativa o positiva. Estamos juzgando cómo es el carácter de la persona. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos ciertos cánones, ciertas normas, y que, por supuesto, también la costumbre tiene un cierto peso, de modo que en el fondo, cuando pongo aquí frente a costumbre la cuestión de descripción de lo que uno ve, por eso puse aquí el empirismo, ¿sí? No tomemos eso como algo que es exclusivo de las costumbres, como si hubiera una distinción entre el ser y el deber ser. Esta distinción es muy importante. ¿Sí? A ver, aparentemente a primera vista tenemos aquí una distinción. Una cosa es cómo se comporta la gente, cómo vive. Otra cosa es cómo debería vivir. ¿Sí? Podemos constatar que los esposos se divorcian o uno de los cónyuges le es infiel al otro. Debería ser así, y eso es otra cosa. ¿Sí? Un inspector de trabajo es corrupto. Eso puede suceder en la realidad, pero la corrupción es
algo lícito, algo que se puede hacer o es algo prohibido? ¿Sí? Entonces, creo que todos vamos a notar una distinción entre cómo actúa la gente, qué es lo que hace y qué debería hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, creo que no hace falta que dé más ejemplos. Creo que tenemos claridad al respecto de que aquí hay una diferencia. ¿Sí? A ver. A ver, pero tampoco exageremos esa diferencia, como que, ¿y por qué no? Porque si es que esto es la realidad, ¿y, y dónde estaría el deber ser? Esto sería algo irreal, por lo tanto, ideal. Ya llegar a sacar esa consecuencia, no todos lo hacen, porque nos estaríamos diciendo que la ética es algo ficticio. La realidad es una cosa, lo ético es otra cosa. Entonces, el, hay, hay una dificultad si nos tomamos al pie de la letra esa distinción. ¿Sí? Hegel no aceptaba esto. ¿Sí? Recuerden esa famosa frase de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Eso es lo contrario de lo que está acá. Eso es Hegel. En cambio, por lo general, los empiristas, como por ejemplo Hume, los positivistas, son los que más insisten en esta dicotomía. ¿Sí? Yo, a partir de la observación de cómo actúa la gente, de ahí, o cómo se comportan, de ahí no podría sacar nada ético. No habría un sentar las bases, la ética en la realidad. ¿Sí? Bueno, ahí como un divorcio. Ok, creo que en otra parte del curso volveremos sobre esta distinción, pero aquí esto sería lo que se puede describir. En cambio, a la derecha, cuando hablamos de deber, eso es una prescripción. ¿Sí? El ser se puede describir. En cambio, el deber es algo que se prescribe, una prescripción. ¿Sí? Una orden o una prohibición. ¿Sí? Bueno, obviamente, solamente les pongo esto para que se tenga presente que la ética, en la medida de lo posible, tendría que basarse en la realidad. Si, por ejemplo, si es que nosotros, por naturaleza, por nuestra esencia, por lo que somos, actuamos de forma egoísta, eso está acá. Pero, ¿significa eso que deberíamos ser egoístas? No necesariamente. Entonces, bueno, ahí simplemente les pongo ejemplos de que hacemos una distinción. Pero por supuesto puede ser que no sea tampoco una distinción radical y extrema. Bien, ahora pasemos, veamos qué tipo de disciplina es práctica o teórica. ¿Sí? ¿Qué tipo de saber? ¿Sí? Bien, verán, llegados a este punto, quisiera leerles un pequeño pasaje de Sócrates. Es muy, muy llamativo. A ver, está aquí.
Verán, les voy a leer una hojita de la Apología de Sócrates. Y son las palabras de Sócrates ante el tribunal que le estaba acusando e incluso ya le sentenció, le dio una oportunidad, ¿sí? Recuerden, el caso es que Sócrates, por su actividad de cuestionamiento, de crítica social, socavaba los fundamentos de la política. En ese tiempo los que estaban en el poder eran de tendencia democrática. Sócrates y detrás de él Platón, Aristóteles preferían otra forma de gobierno. Sócrates era un aristócrata en el sentido de que él creía que quienes debían gobernar debían ser los mejores. Aristo significa el mejor, pero los mejores en sabiduría y virtud. No los mejores en sentido social o económico, ¿sí? Entonces, los demócratas le llevan a juicio a Sócrates bajo la acusación de que está pervirtiendo a la juventud. Y en el juicio le dicen que le pueden perdonar la vida con tal que deje de filosofar. Es decir, deje de dialogar, sobre todo con los jóvenes, haciéndoles preguntas, examinando los supuestos, encontrando contradicciones y cosas de ese tipo que hace todo filósofo. Entonces, ante ese ofrecimiento que le hacen sus juzgadores, ¿qué responde Sócrates? Y pongan atención, ¿sí? Voy a leer un poco rápido para que no perdamos mucho tiempo en esto. Pero creo que vale la pena poner atención a las palabras que utiliza Sócrates como una ilustración de este lado práctico que tiene la ética, ¿sí? Dice, si me ofrecierais absolverme en estas condiciones, yo os respondería. Atenienses, os tengo gran afecto y estima, pero antes obedeceré al cielo que a vosotros. Y mientras haya en mí aliento y fuerzas, no dejaré nunca de buscar. A ver, voy a poner aquí ¿dónde está? No dejaré nunca de buscar la sabiduría, de exhortaros y de señalar la verdad a cualquiera de vosotros con quien pueda encontrarme con las palabras que acostumbro a emplear. Mi buen amigo, eres ciudadano de Atenas, gran ciudad, famosa por su sabiduría y su poder. ¿No te avergüenza consagrar tanta fatiga a acumular riquezas y honores y fama, y que no te importen nada la sabiduría y la verdad y la perfección de tu alma? Y si afirma que sí le importan estas cosas, no le dejaré que se marche enseguida, ni yo seguiré mi camino, sino que le haré preguntas y le examinaré. Y si me parece que no posee la virtud que pretende poseer, le reprocharé que estime en poco las cosas más preciosas y en mucho las que no tienen valor. Y así obraré con todo el que me encuentre. Pero sobre todo con vosotros, con ciudadanos míos, por cuanto somos del mismo linaje. Pues tened la seguridad de que tal es el mandato del cielo y abrigo la convicción de que nada mejor os ha cabido en suerte a los de Atenas
que el que yo me haya puesto al servicio del cielo. Porque no tengo más que hacer que ir por ahí persuadiéndoos a todos, jóvenes o viejos, a que os preocupéis menos de vuestro cuerpo y de vuestras riquezas que de la perfección de vuestra alma, y a que este sea vuestro primer cuidado. Y a deciros que no es la riqueza lo que da la bondad, sino la bondad lo que hace que la riqueza o cualquier otra cosa en la vida pública o en la privada sea una cosa valiosa para el hombre. Si por decir esto corrompo a los jóvenes, tanto peor. Pero si se afirma que digo algo distinto, no es verdad. Así pues, atenienses, podéis dar oídos o no a Anito, podéis liberarme o no, que yo no cambiaré de modo de obrar, aunque tuviera que morir 1000 veces. ¿Sí? Bien, tenemos ahí el ejemplo de un filósofo que dio la vida antes que renunciar a su actividad, a su ejercicio de pensamiento filosófico. ¿Sí? Entonces, nosotros tendremos que preguntarnos qué es lo que vale en la vida. Si tenemos que hacer una jerarquía de valores, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que viene en segundo lugar? ¿Lo que es secundario? ¿Qué es lo que viene al último? ¿Sí? Entonces, el examinar esas cosas es necesario para tener una vida sin sentido, una vida con sentido. Es conocida esa famosísima frase de Sócrates que una vida no examinada no vale la pena ser vivida. ¿Sí? Bueno, y un segundo ejemplo que quiero ponerles es el siguiente. Está tomado de Dirk Baltzli, ya les escribo el apellido. Es supongo que es el apellido de origen inglés, y nos resulta un poco difícil pronunciar. Baltzli. Este es un profesor bueno, esto yo lo saqué hace unos 20 años tal vez o más. En ese tiempo era profesor en la Universidad de Brisbane, si no estoy mal, en Australia. Puede ser que esté equivocado. Supongo que es australiano. Si es que no está en esa universidad, tal vez está en otra de Australia. Y es autor de un texto titulado, el traduzco al español, Estudios de Filosofía Helenística. Básicamente ahí estudia a los epicúreos y estoicos. Básicamente esas dos corrientes, pero por supuesto con los antecedentes que sean necesarios de lo que dijeron Platón y Aristóteles. Pero básicamente es filosofía helenística. ¿Sí? Y en el prefacio, en la última página, cuando es momento de agradecer, ¿sí? Normalmente uno lo hace con respecto a sus profesores o a otros filósofos a quienes ha leído, contemporáneos o del pasado, y este autor le agradece a su padre. Y fíjense lo que dice acerca de él. ¿Sí? Voy a leer despacito porque tengo que traducir. Dice, a ver, a pesar de estas deudas, este libro está dedicado a mi primer instructor en la filosofía estoica. Y escuchen lo que dice.
Cuando yo era joven, mi padre solía tomarme o llevarme al pediatra para las vacunas y otras cosas que no agradan a los niños pequeños. Si yo no lloraba, mi padre solía decir que yo era su pequeño estoico. Años más tarde, me topé con los libros de mi padre del tiempo de su universidad. Estos incluían la historia de la filosofía de Copleston, así como una antología de selecciones de filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Epícteto. A medida que yo llegué a comprender acerca de qué era el estoicismo, vine a reconocer que por entrenamiento o temperamento o ambas cosas, mi padre era muchísimo como ellos. Y aquí viene una cita de Cicerón, textual, dice así: es la característica peculiar de el hombre sabio estoico que no hace nada de lo que pueda arrepentirse, nada en contra de su voluntad, sino que todo lo hace honorablemente, consistentemente, seriamente y correctamente, que no anticipa nada como si estuviera destinado a suceder, que no se asombra de nada cuando sucede bajo la impresión de que de que su acaecer es inesperado o extraño, refiere todo a su propio juicio y permanece fiel a sus propias decisiones. ¿Sí? Esto está tomado de las Disputaciones Tusculanas, sección 5.81. Finalmente, escuchen cómo termina el prefacio. Dice: no todo lo de, a ver, no toda la filosofía importante está en los libros. Dice, cualquier cosa que pueda ser importante en este libro está dedicado a mi padre Richard Charles Balsley. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense esa idea de que la filosofía y en el centro la ética, eso es filosofía helenística, no es cuestión simplemente de pensar, discutir, responder problemas, sino cuestión de vida, ética práctica. ¿Sí? Está acá. Bien, chicos, con esto acabo la clase. Estén atentos. Noche yo por el grupo de WhatsApp, les indico que ya he habilitado la tarea 1 y ustedes pueden subir las evidencias. Les doy hasta el día domingo, por excepción. ¿Sí? Una buena tarde.